Estamos en una serie que se llama Sublime Gracia. Sublime Gracia esta serie es el estudio de Gálatas y hemos estado viendo, empezamos el fin de semana pasado, estamos viendo Gálatas y estamos viendo algunos pasajes claves del libro como le sugería el fin de semana a algunos. Si usted puede leer Gálatas durante su semana, léalo. Las veces que pueda, va a ir comprendiendo muchas cosas, va a ir entendiendo varias cosas. Y aquí los fines de semana estaremos viendo algunos pasajes. Recuérdese que Gálatas es una carta que Pablo escribe a varias iglesias, a las iglesias que están en Galacia. Y estas iglesias en su mayoría son gentiles, aunque habían judíos. Y el problema que se está dando, o el problema por lo que Pablo escribe la carta, es porque ellos habían entendido que Jesucristo había muerto por sus pecados, pero habían algunos judíos que estaban confundiéndolos y diciéndoles que tenían que cumplir ciertos rituales para que realmente fueran salvos. Que su vida cristiana tenía que basarse en ciertos rituales judíos, entre esos, por ejemplo, la circuncisión. Y ese va a ser un tema que va a estar tocando Pablo, diciéndoles que no era necesario eso. Entonces, ese es el contexto de la iglesia de los Gálatas. Vimos la semana pasada también, ¿verdad?, que un tema relevante ahí va a ser la gracia. Es decir, esta carta Pablo les está enfatizando, no es por obras, es por gracia. Es la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Y le dice, ustedes me tienen asombrado, ¿por qué creyeron o empezaron bien, pero luego cambiaron? Y los pasajes que vamos a ver hoy, vamos a encontrar una palabra que también es muy relevante en cuanto a lo que Pablo les está explicando. Y cuando entendemos que nuestra salvación no es por obras, sino que es la gracia de Dios. Y esta palabra es la justificación. Acompáñenme a Gálatas capítulo 2, versículo 15. Y mire cómo Pablo va a empezar a resaltar esta palabra. Si usted la puede ir subrayando. Y también quiero que llamarle su atención cuando usted encuentre la proposición en. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por la obra de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. 5 veces aparece la palabra justificación o sus derivados. Una palabra importante. ¿Qué es lo que Pablo está explicando aquí? Está hablando de la justificación. Entonces, lo primero es que tenemos que entender
¿Qué es la justificación? La justificación es por medio de Jesucristo. Es ese perdón de pecados. La justificación era que usted y yo éramos culpables. Justificación es que nos hacen justos, hacernos justos. Lo que usted y yo, por lo que usted y yo éramos culpables, desaparece. La justificación es todo lo contrario a la condenación. Usted y yo estábamos condenados, éramos objeto de la ira de Dios, pero la justificación nos perdona. Ahora somos justos. Cuando hablamos de justificación, hablamos de imputación. ¿Qué es lo que es imputación? Es trasladar una cuenta, es trasladar algo. Jesucristo nos imputó su justicia. Usted y yo no podíamos conseguir la justicia, no podíamos ser justos. Por más que pudiéramos o que hiciéramos, no íbamos a encontrar la justicia. Si nosotros llegábamos al tribunal donde alguien iba a dictar sentencia, iban a decir culpables, culpables. Pero Jesucristo en la cruz imputó la justicia. Él, siendo justo, recibió el pecado por usted y por mí y trasladó esa justicia. Él nos hizo justos. Eso es la justificación. No, cuando hablamos de justificación, no se olvide, es la imputación. Nos trasladó esa justicia a nosotros. ¿Cuál es la base de esa justificación? Lo que Jesucristo hizo en la cruz. Regresemos al versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Sabe? Jesucristo pagó el precio por nosotros. Jesucristo pagó el precio por nosotros. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató ¿cómo? ¿Cómo dice? Como pecador. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Fue Jesucristo. Él nos trasladó esa justicia. Y Él recibió la condenación. Él recibió el pecado. Por Él fuimos rescatados. Su justificación. Él nos hizo justos. Ahora, ¿sabe una cosa? El ser humano siempre tratará de justificarse por sí mismo. Y eso es lo que Pablo está discutiendo con ellos y les está corrigiendo y les está diciendo, hey, no es por lo que ustedes hagan. ¿Sabe? El ser humano siempre tratará de justificarse. ¿Ha visto usted que nos cuesta decir si yo tuve la culpa? ¿Por qué hiciste tal cosa? Es que fíjate que, es que fíjese que. La justificación. Tratamos de justificarnos por nuestras propias formas. Tratamos de justificarnos, no recibir la culpa, no aceptar la culpa. Y muchas veces como cristianos podemos caer en el error de querer justificarnos por lo que hacemos. No, es que yo leo 5 capítulos diarios. Yo sí soy santo. Dios me ama porque yo leo 5 capítulos diarios. Yo no falto a la iglesia. Yo no falto a la célula. Mire, yo no dejo esto y esto. Yo lo hago y lo hago y lo hago porque yo. Y muchas veces queremos justificar el amor de Dios por lo que hacemos. Y eso jamás lo vamos a lograr porque hemos estado estudiando, hemos visto que es la gracia de Dios. Es el favor inmerecido. Es el favor inmerecido. No es lo que yo haga, no es porque lea más, no es porque ore más. No, el amor de Dios es para mí.
El amor de Dios lo demostró en la cruz. El amor de Dios no está condicionado a eso. El amor de Dios está demostrado en la obra que Él hizo, no en mis obras. Justificación. Cuidado con entender ese concepto incorrecto de la justificación. Mire cómo Pablo les explica a ellos que estaban entendiendo incorrectamente. Versículo 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Mire qué importante. Pablo les hace unas preguntas retóricas ahí. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? Y todavía responde, de ninguna manera. El concepto erróneo, muchas veces venimos y decimos, ok, soy justificado, entonces puedo pecar. Soy justificado, entonces puedo seguir con la vieja manera de vivir que yo tenía antes. Soy justificado, entonces puedo alejarme de Dios, no leer la Biblia. No. Dice, soy justificado, va por eso, vamos a seguir, le vamos a dar licencia al pecado. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Y no solo lo dice en este libro, sino que lo dice en Romanos capítulo 5. Mire cómo lo pone también ahí. Romanos 5. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Subraya eso, le vuelvo a leer el 21. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y se pasa al versículo 1 del capítulo 6, Romanos 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Nuevamente Pablo les hace estas preguntas retóricas. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sabe? Esa frase de ninguna manera, lo que Pablo les está diciendo es definitivamente que no. 1000 veces no. ¿Ha visto cuando su hijo le va a pedir, mamá, quiero el helado? Y usted le dice, ¿cómo le dice? No. Y se lo vuelve a pedir y usted le dice, no, te dije que no. De ninguna manera, 1000 veces no. ¿Cómo le dice usted? No. ¿Verdad? No. De ninguna manera, eso es lo que Pablo está diciendo. Podemos caer en la manera incorrecta de decir la justificación me da licencia para pecar. Y más adelante en las siguientes semanas vamos a estar viendo un poco más de esto. Pero Pablo les dice, no. La justificación es ese perdón, esa gracia en acción, pero nunca pueden seguir pecando. Nunca pueden seguir teniendo la misma vida que tenían. No porque la nueva vida o ese cambio de vida me va a hacer ganar el amor de Dios, no, sino porque el amor de Dios me perdonó, me justificó. Esa gracia en acción me transforma y ahora me hace alguien diferente. ¿Ha oído usted decir ese dicho que dice el que peca y ora, empata? ¿Verdad? Me voy a echar mi pecadito porque después la gracia
gracia de Dios me perdona. No podemos vivir así. No podemos vivir así. Romanos 6:14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa libertad no la encontramos nosotros por nuestras acciones, no la encontramos nosotros por nuestras obras, sino que la encontramos porque Jesucristo pagó el precio, su gracia en acción, es decir, la justificación, nos hizo libres, nos quitó la culpa, pero ahora hay un cambio de vida en nosotros. Demostramos ese cambio de vida. Entonces, ¿qué es la justificación? Cuando Jesús imputa su justicia en nosotros. ¿Qué no es la justificación? Esa libertad para pecar. Y la justificación nos da una nueva vida como resultado de la justificación. Mire lo que sigue diciendo Gálatas 2, versículo 19. Gálatas 2:19. Esta nueva vida, ¿qué representa esta nueva vida? 2:19 dice: yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Nuevamente Pablo dice: hey, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero describe por qué fue eso. Porque Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Sabe? Esa justificación nos da una nueva vida en Cristo. Hoy dice: ya no vivo yo, he sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Ese he sido crucificado con Cristo no es literal. Lo que quiere decir es que es una nueva vida, que ha muerto a la vida pecaminosa. Hemos muerto a esa vida, hemos sido libres del pecado. Tenemos una nueva vida. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. ¿Se alegra de que Cristo vive en nosotros? ¿Se alegra de que Cristo vive en nosotros? Ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Ya no estamos esclavos al pecado porque Cristo está en nosotros. ¿Sabe? 4 cosas que esa vida, que Cristo está en nuestras vidas nos da. Primero nos da perdón de pecados. Que Jesucristo viva en nosotros, en nuestro corazón, nos da perdón de pecados. Usted ha sido perdonado. Usted ya no es condenado, sino que Él perdonó sus pecados. A la Jorge, pero ¿sabe lo que yo hice? No importa, Él perdonó sus pecados. Ese perdón de pecados. Y Pablo lo describe aquí, lo leímos varias veces, porque Él me amó y dio su vida por mí. Él perdonó nuestros pecados. No solo ese cambio de vida, o sea, que Cristo esté en nosotros, no solo nos da el perdón de pecados. Sabe, que Cristo esté en nuestros corazones nos da la fuerza en los momentos difíciles. Hay momentos difíciles que si no estuviera Cristo en nuestros corazones, nos desfalleceríamos, nos moriríamos. Usted y yo hemos pasado por momentos difíciles, tal vez usted y yo estamos pasando por momentos difíciles, pero ¿sabe por qué podemos seguir adelante? Porque ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Él es el que da esa fuerza, Él es el que da esa paz en medio de las situaciones difíciles. Yo no sé si usted esta semana se enteró, pero hubo un accidente en una cafetería ahí en El Naranjo, se entró un carro y todas las que estaban allí eran mujeres cristianas, celebrando el Día del Cariño. Conozco a la mayoría de las que estaban ahí. Y después en estos días de hablar con ellas, que gracias a Dios están bien, sin ningún hueso quebrado, lastimadas, pero sabemos que al ver el video seguramente Dios las protegió.
Eso no hay duda, ahí está el testimonio de que Dios las protegió. ¿Sabe? Cuando hablo con ellas en medio de ese momento difícil, me dicen, pero aquí estamos. Porque sabe una cosa, Cristo vive en ellas. Y que Cristo vive en ellas les da la paz y la fortaleza a pesar de lo que vivieron. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo se las da. Cuando usted pase por momentos difíciles, usted va a encontrar esa paz, porque Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ese Cristo vive en mí nos da perdón de pecados, nos da la fortaleza en los momentos difíciles, pero no solo eso, nos da la razón para vivir todos los días. ¿Sabes? Sin Cristo la vida es monótona. Yo no sé cómo era su vida sin Cristo, pero la mía era aburrida. Cristo da esa razón por qué levantarnos en la mañana. Cristo da esa razón por qué respirar, por qué estar a pesar de los momentos difíciles a veces, pero Cristo hace que la vida tenga sentido, porque antes cuando Cristo no estaba en nosotros, la vida se trataba de nosotros, pero ahora como ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, Cristo es el centro, vivimos para Él, respiramos para Él, nos movemos para Él, y entonces todo cobra sentido. Ya no lo hacemos porque lo tengamos que hacer, sino que lo hacemos porque es para Él. Usted viene a la iglesia no porque tenga que cumplir un rito para ser justificado. No. Usted viene a la iglesia a buscarlo a Él porque Él le justificó, porque ya no su vida no se trata de usted, sino que se trata de Él. Y entonces viene a buscarle, viene a amarle como consecuencia de lo que Él hizo. Ya no se trata de mí, se trata de Él. La vida cobra sentido. ¿Cuánta gente allá afuera? ¿Ha visto usted? Me impresiona cuando pasamos por Puente Belice y esos con las mallas ahí, porque la gente se va a tirar. ¿Sabe una cosa? Cristo da razón para vivir. Y no solo eso. Cristo nos da la esperanza en cuanto a la vida eterna. Usted y yo estamos en un proceso de santificación, que todos los días estamos en este proceso. Usted y yo aquí en la tierra nunca vamos a llegar a ser santos. Siempre vamos en ese proceso. Pero un día Jesucristo vendrá por nosotros, o el día que muramos, y en ese momento entraremos a ese proceso de vida eterna. Ese proceso donde le adoraremos a Él. Cristo está en nosotros. Usted y yo tendremos una vida eterna con Él, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Usted y yo encontramos ese perdón de pecados no solo para acá en la tierra y empezamos ese proceso de santificación, sino que encontramos ese perdón de pecados para poder estar eternamente con Él. Porque Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la justificación. La justificación es la gracia en acción. Esa gracia en acción. Esa justificación entendiendo que Él me dio su justicia. Entendiendo que no es la libertad para pecar. Y entendiendo que ahora ya no vivo yo, sino que tengo una nueva vida en Cristo. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y ahí en su lugar, dele gracias, adórele. Porque hemos sido justificados. Porque hoy entendemos que esa justificación es que Él nos dio su justicia. Nos hizo justos. Dele gracias, adórele. Adórele. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias porque tú nos has justificado, porque hoy entendemos que no es por las obras, no es por lo que hagamos nosotros que obtenemos ese perdón de pecados, sino es por lo que tú hiciste. Pero entendemos, Señor, que ahora estamos rendidos a ti, que ahora te obedecemos a ti y no al pecado. Ayúdanos, transfórmanos, a que nuestra vida en ese proceso de santificación siempre refleje tu carácter.
que tú nos ayudes a hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa todos los días y que tú vayas siendo el que reine y gobierne en nuestras vidas. Señor, hoy te damos gracias porque ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Hoy podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que tú reines, Señor, que tú gobiernes, que tú siempre, siempre seas el Rey de mi vida. Señor, gracias porque me has dado ese perdón de pecados, porque en medio de los momentos difíciles tú das la fuerza para seguir. Señor, tú conoces a cada uno de los que hoy están aquí, tal vez están pasando por ese momento difícil, que tú hoy les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias porque tú le has dado sentido a nuestra vida, porque le has dado valor a nuestra vida, porque hoy nos levantamos, respiramos, caminamos para ti y por ti. Vivimos por ti y para ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Yo voy a pedir que siga con sus ojos cerrados, que baje sus manos y le quiero preguntar, tal vez hay alguien aquí que me dice, Jorge, yo hoy me siento culpable. Usted tal vez le habla a la mayoría que ya reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero yo hoy me siento culpable porque yo nunca he reconocido a Jesucristo como mi Salvador. Nunca le he dicho que entre en mi corazón. Hoy entiendo que Él me puede dar esa justicia, que Él me puede ayudar a perdonar mis pecados. Si usted está aquí y nunca le ha dicho Jesús, entra a mi corazón y lo quiere hacer hoy, yo le quiero ayudar haciendo una oración. Si usted quiere hacer esta oración, levante una de sus dos manos en alto. Yo quiero dirigirle en esta oración. Si usted le quiere decir, Jesús, aquí está mi vida, te necesito, sé el Salvador de mi vida, yo le voy a pedir que levante una de sus dos manos en alto, con confianza. Levante una de sus dos manos en alto y diga, Jesús, aquí está mi vida. Y tal vez no logró ver su mano levantada, o tal vez no la levantó, pero dice, sí, yo le tengo que entregar mi corazón a Él. Le voy a pedir que pase aquí al frente. Yo quiero dirigirle en esta oración. Pase aquí al frente si hubiera alguien. Y usted que está viéndonos en internet, en esta transmisión por televisión, si usted le quiere decir, Jesús, aquí está mi vida, te necesito como mi Señor y Salvador, yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste por mí. Quiero amarte todos los días de mi vida. Si usted hizo esta oración por primera vez y nos está viendo en esta transmisión, yo le voy a pedir que entre a soynuevo.org. Soynuevo.org, nos deje ahí sus datos y podamos ayudarle, podamos contactarle en esta nueva vida. Señor, gracias esta mañana porque hoy entendemos que tú nos has hecho justos. Gracias, gracias. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén y amén. Querida iglesia, antes de que se vaya, quiero recordarle 25 y 26 de febrero, nuestro aniversario, 44 años de la Frater, allá en Frater, Ciudad San Cristóbal, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Generalmente no tenemos servicio los sábados allá, pero por ser aniversario tenemos servicio allá sábado a las 6 y domingo a las 10 allá en San Cristóbal y domingo a las 7 de la mañana aquí. En esos horarios van a estar los invitados. Además de eso, pues tenemos nuestros horarios normales que usted ya conoce, pero no van a estar los invitados. Entonces, para que tenga eso en mente y celebremos juntos 44 años de proclamar el nombre de Dios. Que Dios le bendiga y que tenga un buen domingo.